En el año 1632, en la bulliciosa ciudad de York, Inglaterra, nació un niño destinado a convertirse en leyenda. Este niño, llamado Robinson Crusoe, llegó a un mundo al borde de grandes cambios y aventuras. Las calles empedradas de York resonaban con los pasos del joven Robinson mientras crecía, maravillado ante las historias de tierras lejanas. El aroma del pan recién horneado se mezclaba con el olor a papel viejo en el despacho de su padre, donde las paredes lucían mapas de costas remotas. Estos mapas susurraban promesas de aventuras, sus líneas descoloridas trazaban rutas a través de océanos que Robinson solo podía imaginar. Con el paso del tiempo, en el corazón de Robinson se gestaba una tormenta que reflejaba las tempestades que azotaban los mares que anhelaba surcar. Por un lado, estaba el puerto seguro de los deseos paternos, una respetable carrera en derecho, tan sólida e inquebrantable como las murallas de York. Por el otro, el canto de sirena de la aventura, tan salvaje e impredecible como las olas que rompían en costas lejanas. El mar es una amante caprichosa, hijo mío, le decía su padre, con voz grave y áspera como las piedras que ruedan con la marea. La luz del fuego danzaba en sus ojos, proyectando sombras que parecían hablar de peligros ocultos. Da con una mano y quita con la otra. Es mejor tener los pies en tierra firme. Pero para Robinson, el suelo bajo sus pies parecía arenas movedizas. Cada advertencia de sus padres no hacía más que avivar el fuego de su deseo. Sus palabras de cautela eran como el viento a las brasas, avivando su pasión en lugar de apagarla. La pérdida de su hermano mayor en el servicio militar ensombreció el hogar de los Crusoe. Era como si una niebla fría se hubiera asentado sobre la casa, enfriando el ambiente con temores tácitos. La ansiedad de sus padres era palpable, envolviendo a Robinson como enredaderas, amenazando con inmovilizarlo. Sin embargo, cuanto más intentaban anclarlo, más fuerte tiraba la corriente de sus sueños. Robinson se sentía atraído hacia las afueras de la ciudad, donde el horizonte se extendía sin fin. Allí observaba cómo los barcos se perdían en la distancia, con sus velas ondeando como las alas de grandes aves alzando el vuelo. El sabor salado del aire marino le llenaba las fosas nasales, una muestra de la libertad que ansiaba. Al acercarse su 19º cumpleaños, la tensión en el interior de Robinson alcanzaba su punto álgido. York, antes un capullo de comodidad, ahora parecía una jaula. Las calles familiares parecían estrecharse, los muros de los edificios se acercaban cada vez más, sofocando su espíritu. Entonces, una fresca mañana de septiembre de 1651, algo en el interior de Robinson se quebró. El aire estaba cargado de la promesa del otoño, con el aroma del cambio. Sin decir palabra a sus padres, sin mirar atrás a la vida que dejaba, se sintió atraído por el bullicioso puerto de Al. Su corazón latía con fuerza, cada palpitación era un tambor de guerra que le urgía a seguir adelante. La cacofonía del puerto, madera crujiendo, lonas ondeando, órdenes a gritos era música para sus oídos. Y allí, meciéndose suavemente en el agua, había un barco con destino a Londres. Para Robinson, no era solo un barco, era la salvación, la llave para liberarse de las cadenas de las expectativas que lo habían atado durante tanto tiempo. Con manos temblorosas y la boca seca como el esparto, se acercó al capitán. Las palabras brotaron de sus labios, las monedas cambiaron de manos, y en un momento vertiginoso, Robinson Crusoe se encontró a bordo del barco. Mientras se alejaba del muelle, vio como el único hogar que había conocido se empequeñecía en la distancia, su pasado retrocediendo con cada oleaje. La costa de Al se desvaneció hasta convertirse en una delgada línea en el horizonte, y luego desapareció por completo. Robinson estaba de pie en cubierta, con el viento salado azotándole el pelo y el corazón hecho un torbellino de júbilo y terror. Había dado su primer paso hacia lo desconocido, poniendo en marcha una cadena de acontecimientos que alteraría el curso de su vida para siempre. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, Robinson sintió que un escalofrío de expectación le recorría la espina dorsal. El suave balanceo del barco lo adormecía en una falsa sensación de seguridad, pero a medida que caía la noche, un ominoso banco de nubes se cernía sobre el horizonte. Los marineros curtidos intercambiaron miradas de preocupación, y sus murmullos se los llevó el viento cada vez más fuerte. El entusiasmo de Robinson empezó a transformarse en inquietud al darse cuenta de que su aventura podría tomar un rumbo peligroso antes de lo que había imaginado. El primer viaje de Crusoe comenzó con una oleada de emoción y expectación. Sin embargo, la emoción se transformó rápidamente en terror cuando el barco se topó con una violenta tormenta cerca de Yarmouth. El cielo se oscureció hasta volverse negro como el carbón, cubriendo el sol como una manta espesa y sofocante. El viento aullaba a través de las jarcias, como un lamento que helaba a Crusoe hasta los huesos. Olas enormes, altas como edificios e igual de imponentes, embestían contra el casco del barco.
Cada impacto hacía temblar la estructura de madera y el navío gemía en protesta como un animal herido. El estómago de Crusoe se revolvía con cada cabeceo y balanceo, su cuerpo reflejando el tumulto del mar. El sabor amargo del miedo le subió a la garganta, mezclándose con la sal que le cubría los labios. Durante días, la tempestad arreció sin tregua, un asalto implacable tanto al barco como a su espíritu. Incluso los marineros más curtidos mostraban semblantes sombríos, con rostros surcados por arrugas más profundas que cualquier fosa marina. Crusoe los observó correr por la cubierta, con movimientos frenéticos pero decididos. Aseguraban cabos, cerraban escotillas y cada acción era un intento desesperado por mantener a raya al voraz mar. A medida que la situación se tornaba más desesperada, Crusoe sintió que los fríos dedos de la muerte rozaban su alma. Por primera vez en su joven vida, comprendió lo frágil que podía ser la existencia humana. En la húmeda oscuridad de la bodega, juntó las manos y entrelazó los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Por favor, señor», susurró, sus palabras apenas audibles por encima de la furia de la tormenta, «líbranos de esta tumba de agua». Los maderos del barco se tensaban contra el implacable asalto, crujiendo y gimiendo como las articulaciones de un anciano. De repente, un crujido estremecedor partió el aire. El mástil, antes erguido y orgulloso, se astilló y cayó sobre la cubierta en un amasijo de cuerdas y lonas. El agua entró a raudales por las grietas recién formadas y el pánico se extendió entre los pasajeros y la tripulación como la pólvora. Justo cuando todo parecía perdido, cuando Crusoe podía saborear la amarga hiel de la derrota, un rayo de esperanza apareció en el horizonte. Un barco cercano, desafiando las traicioneras condiciones, acudió en su rescate. Crusoe y la tripulación, empapados hasta los huesos y temblando de agotamiento y alivio, fueron arrancados de las fauces de la muerte y llevados sanos y salvos a la orilla. Al pisar tierra firme en Yarmouth, Crusoe experimentó una mezcla extraña de emociones. El alivio por haber sobrevivido se entrelazaba con una persistente sensación de emoción y aventura. Sus ropas colgaban hechas jirones, su cuerpo maltrecho y magullado, pero su espíritu permanecía intacto, una llama que se negaba a extinguirse. Fue entonces cuando Crusoe se enfrentó a un momento decisivo. El padre de su compañero, que también era el capitán de su malogrado navío, se le acercó. El rostro curtido del anciano era un mapa de preocupación, cada arruga contaba una historia de tormentas sorteadas y peligros afrontados. «Muchacho», le dijo, posando una mano callosa sobre el hombro de Crusoe, con voz ronca pero teñida de genuina preocupación, «toma esto como una señal. Vuelve a casa con tu familia. El mar no es lugar para quienes no están preparados para sus crueldades». Crusoe escuchó, con la mente tan agitada como las olas azotadas por el viento. Las palabras del capitán hacían eco a las de su propio padre, advertencias que él había desestimado tan a la ligera antes de embarcarse en este viaje. Por un breve instante, pensó en seguir el consejo. El recuerdo de la furia de la tormenta aún estaba fresco, el miedo seguía siendo algo tangible que se aferraba a él como sus ropas endurecidas por la sal. Pero mientras permanecía allí, con el aire salado llenándole los pulmones y el lejano rugido de las olas en sus oídos, Crusoe sintió que algo se agitaba en su interior. La experiencia cercana a la muerte, en lugar de apagar su espíritu, solo había avivado las llamas de su naturaleza aventurera. Era como si la tormenta hubiera disipado sus dudas, dejando tras de sí un cimiento de determinación. Agradeció al capitán su preocupación, con sincera gratitud en su voz. Pero en el fondo de su corazón, Crusoe sabía que ya no podía dar marcha atrás. La llamada de lo desconocido era demasiado fuerte, un canto de sirena al que no podía resistirse. La atracción de la aventura tiraba de él, tan poderosa e inexorable como la marea. En los días siguientes, mientras se recuperaba de su terrible experiencia, la mente de Crusoe se llenó de visiones de costas lejanas y maravillas desconocidas. Los peligros a los que se había enfrentado parecían palidecer en comparación con las posibles recompensas que le aguardaban. Cada magulladura de su cuerpo era una medalla de honor, cada dolor un recordatorio de su resistencia. Y así, con el corazón rebosante de esperanza y la cabeza llena de sueños, Crusoe no tardó en embarcarse en otro viaje. Esta vez, su destino era Guinea, en la costa africana, una tierra misteriosa y prometedora. Al zarpar de Londres, dejando atrás la seguridad de las costas familiares una vez más, Crusoe sintió que la emoción recorría sus venas. El barco surcaba las olas y cada milla náutica lo alejaba más de su hogar y lo acercaba a su destino. Crusoe estaba de pie junto a la borda, con el viento alborotándole el pelo y una sonrisa en los labios. Cualquiera que fuese el desafío que le aguardaba, estaba dispuesto a afrontarlo con el espíritu intacto y la determinación más firme que nunca. Cuando el sol empezó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, los ojos de Crusoe se fijaron en una forma oscura en el horizonte. Al principio, pensó que podría ser una nube,
pero a medida que se acercaba, se le heló la sangre. Apareció la inconfundible silueta de un barco, pero no un barco cualquiera. La bandera negra que ondeaba en lo alto de su mástil contaba una historia escalofriante. Piratas. El corazón de Crusoe latía con fuerza en su pecho, amenazando con salírsele. Sus ojos se abrieron de par en par al ver acercarse el barco pirata, cuya bandera negra era una siniestra promesa de la violencia que se avecinaba. El corazón de Crusoe latía desbocado, amenazando con salírsele del pecho. Sus ojos se desorbitaron al divisar el barco pirata que se acercaba, cuya bandera negra presagiaba la inminente violencia. La tensión era palpable en el aire, la brisa marina traía consigo el acre olor a pólvora y miedo. Las manos sudorosas de Crusoe se aferraban a la barandilla del barco con los nudillos blancos. El estruendo del acero chocando llenó el ambiente, una cacofonía de terror puntuada por los gritos desgarradores de los hombres. Los piratas abordaban su barco como una plaga, con rostros deformados por la sed de sangre. El mundo de Crusoe se redujo a una serie de momentos brutales y caóticos. El sabor metálico de la sangre inundaba sus fosas nasales. Sus músculos ardían mientras luchaba en vano. Sus atacantes se movían con la eficacia de asesinos experimentados. En un instante vertiginoso, el frío hierro mordió las muñecas de Crusoe. Los grilletes le laceraban la piel, recordándole constantemente su nuevo cautiverio. Avanzó a trompicones, empujado bruscamente por manos callosas. El capitán Moro se erguía ante él, con los ojos oscuros brillando de triunfo. A Crusoe se le revolvió el estómago con una mezcla nauseabunda de miedo y desesperación. El sol castigaba sin piedad mientras Crusoe trabajaba en los campos y puertos de Salé. 2 años se convirtieron en una eternidad de trabajo extenuante y raciones escasas. El sabor de la libertad se desvanecía como un sueño a medio recordar, reemplazado por el amargo sabor del sudor y la desesperanza. Sin embargo, incluso en sus momentos más oscuros, una pequeña chispa de esperanza se negaba a extinguirse. La mente de Crusoe no dejaba de maquinar, buscando constantemente una salida. Cada noche, tumbado en su delgado jergón lleno de bultos, cerraba los ojos e imaginaba la sensación de la cubierta de un barco bajo sus pies, el viento en su pelo, navegando hacia la libertad. Entonces, como un relámpago que ilumina un cielo tormentoso, llegó su oportunidad. Su amo, complacido, envió a Crusoe a pescar con otros 2 esclavos. Al alejarse de la costa, el corazón de Crusoe se aceleró con una potente mezcla de miedo y expectación. Era el momento que había estado esperando, anhelando, soñando. Entre sus compañeros había un joven llamado Suri. Crusoe vio un espíritu afín en los ojos inteligentes del muchacho, una chispa de valentía que reflejaba su propio deseo desesperado de libertad. A medida que se alejaban de la orilla, Crusoe se inclinó hacia él y susurró: «¿Quieres ser libre?». Las palabras flotaron en el aire, cargadas de posibilidades. Los ojos de Suri se abrieron de par en par y un caleidoscopio de emociones cruzó su rostro: miedo, esperanza, determinación. Con un leve asentimiento, selló su pacto. Juntos esperaron, con los músculos tensos y los nervios a flor de piel, el momento perfecto. Cuando llegó, entraron en acción. La adrenalina corría por las venas de Crusoe mientras luchaban con la desesperación de hombres sin nada que perder. En una ráfaga de puñetazos y gritos, sometieron a la tripulación morisca, y su factor sorpresa resultó decisivo. Crusoe tomó el timón de la pequeña embarcación con manos temblorosas. La vasta extensión de la costa africana se extendía ante ellos, un imponente lienzo de posibilidades y peligros. Miró a Suri y vio reflejada en los ojos del muchacho su propia mezcla de euforia y terror. Su viaje por la costa era una carrera de obstáculos. El sol implacable convertía la cubierta en un horno que les abrasaba la piel y les resecaba la garganta. La sed les atormentaba constantemente y el hambre les roía las entrañas como una bestia voraz. Cada vela lejana en el horizonte les producía un sobresalto. ¿Sería ese el barco que les arrastraría de vuelta al infierno del que habían escapado? La costa era traicionera. Rocas afiladas amenazaban con destrozar su frágil embarcación, mientras que corrientes impredecibles intentaban estrellarlos contra la implacable orilla. Por la noche, los aullidos de bestias desconocidas resonaban en la oscuridad, erizándoles la piel y llenando sus sueños de terrores innombrables. Sin embargo, en el crisol de su calvario compartido, Crusoe y Suri forjaron un vínculo insólito. Compartían cada bocado de comida y cada gota de agua. Se turnaban al timón, velando el uno por el otro mientras dormían. En Suri, Crusoe encontró no solo un aliado, sino un amigo, alguien que comprendía la profundidad de su anhelo de libertad, que compartía sus miedos y sus esperanzas. A medida que navegaban hacia el sur, sus días se llenaban de asombro y temor. Los bancos de peces voladores surcaban las olas como flechas plateadas, brindando breves momentos de belleza en medio de su lucha.
Contemplaron maravillados cómo una manada de ballenas emergía cerca de ellos y sus enormes cuerpos se sumergían de nuevo con estruendosas salpicaduras que sacudían su diminuta embarcación. Una tarde, cuando el sol se hundía en el horizonte pintando el cielo con una impresionante gama de naranjas y morados, Crusoe se colocó en la proa del barco. La brisa salada le alborotó el pelo, trayendo consigo la tentadora promesa de nuevos horizontes. Miró a Suri, que ajustaba cuidadosamente la vela, con su joven rostro marcado por una determinación impropia de su edad. En ese momento, a pesar de la incertidumbre que les aguardaba, Crusoe sintió una oleada de esperanza tan poderosa que casi le hizo caer de rodillas. Ya no eran esclavos, sino dueños de su propio destino, navegando hacia un futuro lleno de posibilidades. El sabor de la libertad, tanto tiempo negada, era embriagador. Al caer la noche, trayendo consigo un manto de estrellas, los ojos de Crusoe escudriñaron el horizonte cada vez más oscuro. Se le cortó la respiración cuando vio algo, un tenue destello de luz en la distancia. ¿Era un espejismo, una jugarreta cruel de su mente desesperada? ¿O podría ser? «Suri», gritó, con la voz ronca por la emoción y el miedo. «¿Ves eso?». El chico se apresuró a unirse a él, entrecerrando los ojos en la penumbra. Poco a poco, el puntito de luz se hizo más grande, tomando forma. Era un barco, cuyo contorno se hacía más nítido a cada instante. El corazón de Crusoe se aceleró. ¿Sería este barco su salvación o su perdición? A medida que la nave se acercaba, aún sin conocer sus intenciones, Crusoe y Suri se aferraron el uno al otro, con su destino pendiendo de un hilo. Crusoe y Suri habían protagonizado una arriesgada fuga y se encontraban a la deriva en la inmensa costa africana. Su suerte estaba a punto de cambiar cuando divisaron en el horizonte un barco portugués, un faro de esperanza en su desesperada situación. El sol implacable azotaba su pequeña embarcación, la madera crujía bajo ellos con cada vaivén del océano. Los labios agrietados de Crusoe se tensaron mientras observaba el barco que se acercaba, sin atreverse a creer en su fortuna. Suri le agarró con fuerza del brazo, con una mezcla de miedo y esperanza grabada en su joven rostro. A medida que el navío se aproximaba, Crusoe pudo distinguir el rostro curtido de su capitán, con los ojos amables arrugando las comisuras mientras extendía una mano para ayudarles a subir a bordo. El áspero cáñamo de la escala de cuerda le raspaba las palmas mientras trepaba, con las piernas temblorosas por el agotamiento y el alivio. La brisa salada alborotaba el pelo enmarañado de Crusoe mientras la costa africana se desvanecía en la distancia. Se apoyó en la barandilla del barco y sintió que el peso de su calvario se desprendía de sus hombros. El rítmico crujir de los maderos y el suave chapoteo de las olas contra el casco le infundieron una sensación de seguridad que no había experimentado en meses. Los días se convirtieron en semanas mientras cruzaban el Atlántico. La piel de Crusoe se bronceaba bajo el sol inclemente y su cuerpo se fortalecía con el paso del tiempo. El capitán le relataba historias de tierras lejanas y puertos bulliciosos, avivando las brasas de la pasión por viajar que siempre habían ardido en su corazón. Al llegar por fin a las costas de Brasil, las piernas de Crusoe flaquearon como las de un potro recién nacido al pisar tierra firme. Los colores vibrantes y los olores desconocidos de este nuevo mundo asaltaron sus sentidos. En el aire flotaba el dulce aroma de la caña de azúcar y el terroso olor del tabaco, mezclados con el penetrante olor a pescado y sal de los muelles cercanos. En la bulliciosa ciudad portuaria, Crusoe se fijó en las exuberantes plantaciones que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Los campos verdes ondulaban con la brisa y prometían riqueza y oportunidades. Se sintió cautivado por las conversaciones con los plantadores locales, cuyas palabras le dibujaban imágenes de prosperidad que hacían que su mente se llenara de posibilidades. Con una mezcla de entusiasmo y temor, Crusoe decidió probar suerte en la plantación. Vendió su barco, el mismo que le había llevado a la libertad, y sintió una punzada de nostalgia al verlo zarpar sin él. Lo más difícil fue separarse de Suri. Los ojos del muchacho, llenos de una mezcla de tristeza y comprensión, atormentaron a Crusoe cuando lo vio partir. Con el dinero de estas ventas, Crusoe compró una parcela de tierra. No era mucho, pero era suya. Se paró en el lindero de su propiedad, con la rica tierra deshaciéndose entre sus dedos, y sintió una oleada de determinación. El aroma de la posibilidad flotaba en el aire, tan tangible como la humedad que se pegaba a su piel. Los 4 años siguientes transcurrieron en un torbellino de trabajo agotador y aprendizaje intenso. Las manos de Crusoe, antes suaves por su educación gentil, se volvieron callosas y fuertes. Aprendió los ritmos de la tierra, el delicado equilibrio entre el sol y la lluvia necesario para extraer vida del suelo. Cada ampolla, cada músculo dolorido, era una medalla de honor en su búsqueda del éxito. Su plantación florecía bajo su cuidado, como un niño que crece fuerte y alto. La caña de azúcar se mecía con la brisa, un mar de verdes promesas.
Las hojas de tabaco, anchas y fragantes, se secaban al sol. Con cada estación que pasaba, la riqueza de Crusoe crecía y se ganaba el respeto entre los demás plantadores. El dulce sabor del éxito era embriagador y le llenaba de una sensación de logro que nunca antes había conocido. Sin embargo, aunque se deleitaba con su éxito, una inquietud familiar comenzó a agitarse en su corazón. Era como un picor que no podía rascar, un susurro en el fondo de su mente que se hacía más fuerte cada día. La comodidad de su nueva vida, antes tan satisfactoria, ahora le parecía una jaula. Los mismos campos que una vez habían representado la libertad ahora parecían encerrarlo, las interminables hileras de cultivos le recordaban la monotonía de sus días. Crusoe miraba al mar con más frecuencia y su mente vagaba por costas lejanas y aventuras desconocidas. Las historias de otros plantadores, de fortunas amasadas y perdidas en tierras lejanas, le aceleraban la sangre. Se paraba al borde de su propiedad, con la cálida brisa brasileña alborotándole el pelo, y sentía la atracción de lo desconocido tirándole del alma. Fue durante una de esas reuniones, con el aire cargado de humo de puro y el rico aroma del café brasileño, cuando se le presentó una oportunidad. Un grupo de plantadores, con los ojos brillantes por la promesa de riqueza, propuso una expedición de trata de esclavos a África. Las palabras flotaban en el aire, cargadas de potencial y peligro. El corazón de Crusoe se aceleró ante la perspectiva. El potencial de ganancias era enorme, mucho más de lo que su plantación podría producir en años. Sin embargo, una vocecita en el fondo de su mente le susurraba cautela, recordándole los peligros de los que había escapado por los pelos. El recuerdo de su propia huida desesperada de la esclavitud le revolvía el estómago de culpa e incertidumbre. Pero el atractivo de la aventura, el canto de sirena de las grandes riquezas, era demasiado fuerte para resistirse. Crusoe, con la mente llena de visiones de multiplicar su fortuna, aceptó unirse a la expedición. Mientras estrechaba la mano de sus compañeros de plantación, sellando su compromiso, no podía evitar la sensación de que estaba poniendo en marcha acontecimientos que cambiarían el curso de su vida una vez más. Crusoe no sabía, cuando empezó a prepararse para el viaje, que su decisión, impulsada por la codicia y la sed de más, alteraría su destino de un modo que jamás habría imaginado. Cuando estaba en la cubierta del barco que lo llevaría de vuelta a África, una sensación de inquietud se apoderó de él como un pesado manto. El cielo se oscurecía en un gris amenazador que proyectaba largas sombras sobre la cubierta. Un viento helado azotaba las jarcias y traía consigo el acre aroma del ozono. Crusoe se estremeció, consciente de repente del vasto e impredecible océano que se extendía ante él. ¿Qué tormentas, qué pruebas le aguardaban? Cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia, no pudo evitar preguntarse si había cometido un terrible error. El cielo se tornó de un gris amenazador, proyectando largas sombras sobre la cubierta. Un viento gélido azotaba las jarcias, trayendo consigo el acre aroma del ozono. A Crusoe se le revolvió el estómago, reflejando la creciente agitación del mar bajo sus pies. De repente, la tormenta desató toda su furia. El viento aullaba como una bestia voraz, desgarrando las velas y amenazando con arrancarlas de los mástiles. Olas gigantescas, espumosas de rabia, embestían contra el casco. El barco gemía bajo el asalto y las vigas crujían en protesta. El mundo de Crusoe se redujo a un punto de supervivencia. Sus manos, en carne viva y sangrantes, se aferraban desesperadamente a la barandilla. La sal le escocía los ojos, nublándole la vista. A través de la bruma, vio con horror cómo sus compañeros, hombres con los que había compartido comidas y risas, eran arrastrados por la borda por el mar implacable. «¡Aguantad!», gritó, con la voz ahogada por el rugido de la tempestad. Pero fue en vano. Uno a uno, fueron desapareciendo en el abismo. Un crujido espantoso rasgó el aire. El palo mayor se astilló, cayendo como un árbol talado. El corazón de Crusoe latía desbocado, un frenético tamborileo de miedo. Así era. Así moriría. Pero el destino tenía otros planes. Una ola monstruosa golpeó el barco de costado. Crusoe se sintió elevado, ingrávido por un instante aterrador, antes de ser lanzado al mar. El agua helada lo conmocionó. Se debatió, luchando contra la corriente que intentaba arrastrarlo. Sus pulmones ardían, clamando por aire. Cuando las fuerzas empezaban a flaquearle, otra ola lo atrapó y lo arrojó como un muñeco de trapo a una orilla desconocida. La conciencia volvió lentamente, arrastrándose como la marea. Crusoe parpadeó, entrecerrando los ojos ante la luz cegadora del sol. Tenía el sabor de la sal en los labios y la ropa pegada al cuerpo, pesada y empapada. Al incorporarse con brazos temblorosos, el peso de su situación cayó sobre él. Estaba solo. Náufrago. El único superviviente de una catástrofe que se había cobrado la vida de todos sus conocidos. El pánico le atenazó la garganta, amenazando con abrumarle.
Pero Crusoe se obligó a contenerlo, recurriendo a una fuerza interior que desconocía poseer. Observó su entorno, escudriñando la costa y la espesa vegetación que la rodeaba. La playa se extendía ante él, un lienzo de arena dorada solo mancillado por los restos del naufragio. Entonces, como un faro de esperanza, lo divisó, los restos de su barco, no lejos de la costa. La visión encendió una chispa de determinación en su interior. Si lograba llegar hasta él, podría rescatar suministros cruciales para su supervivencia. Durante los días siguientes, Crusoe se embarcó en una serie de peligrosas travesías a nado hacia y desde los restos del naufragio. Cada viaje era una batalla contra las corrientes y su propio agotamiento. El agua salada le escocía los ojos y le dejaba la piel en carne viva, pero seguía adelante impulsado por el instinto de supervivencia. Sus esfuerzos dieron fruto. En cada viaje, Crusoe lograba rescatar suministros vitales del barco que se hundía. Herramientas para moldear su entorno, armas para defenderse de peligros desconocidos, alimentos para combatir el hambre y ropa para protegerse de los elementos. Incluso rescató algo de dinero, aunque no pudo evitar reírse amargamente de su inutilidad en su situación actual. Mientras Crusoe permanecía en la playa, rodeado de su botín, una mezcla de emociones lo embargó. El alivio por haber conseguido esos objetos esenciales se mezclaba con un profundo temor por el futuro incierto que se extendía ante él. Sin embargo, también sentía un destello de orgullo en el pecho. Había sobrevivido contra todo pronóstico, y los objetos rescatados representaban algo más que meros objetos físicos, eran la base de su nueva vida en la isla. Respirando hondo, Crusoe cuadró los hombros y volvió la mirada hacia el interior. Sabía que la verdadera prueba de supervivencia acababa de empezar. Pero armado con las provisiones que había recuperado y una voluntad indomable de vivir, estaba preparado para enfrentarse a cualquier desafío que la isla pudiera depararle. Cuando el sol empezó a ponerse, proyectando largas sombras sobre la playa, Crusoe sintió una repentina urgencia. Necesitaba un refugio, y lo necesitaba pronto. La idea de pasar otra noche a la intemperie le producía escalofríos. Con renovada determinación, recogió lo que pudo y se dirigió hacia la línea de árboles. La densa vegetación se alzaba ante él, oscura y amenazadora. Cuando Crusoe dio sus primeros pasos hacia lo desconocido, un crujido lo detuvo en seco. Algo se movía entre la maleza, algo grande. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que, después de todo, podría no estar solo en la isla. El sol implacable castigaba la espalda de Crusoe mientras arrastraba tablones y lonas por la arena ardiente. El sudor le corría por el rostro, escociendo sus ojos y dejando rastros alados en su piel curtida. El rugido constante de las olas contra la orilla era el telón de fondo de sus esfuerzos, un recordatorio rítmico de su soledad. Construir un refugio era su prioridad. Con las manos encallecidas y los músculos doloridos, Crusoe levantó una tienda improvisada con las velas del barco. La lona ondeaba con la brisa marina mientras la aseguraba a los postes rescatados del naufragio. No era gran cosa, pero al entrar por primera vez, la sombra le pareció un pequeño milagro. El frescor le envolvió, ofreciéndole un breve respiro del calor sofocante. Con el paso de los días, el refugio inicial de Crusoe fue evolucionando. Como una hormiga obstinada, trabajó sin descanso, con la mente llena de planes para sobrevivir en aquel páramo desconocido. La tienda se transformó gradualmente en una estructura más permanente, a la que apodó cariñosamente su castillo. No era nada grandioso, pero era suyo, un testimonio de su resistencia e ingenio. La paranoia se apoderaba de él al caer la noche, proyectando largas sombras sobre su pequeño reino. Crusoe imaginaba amenazas invisibles acechando en las profundidades de la isla. Para aplacar sus temores, construyó una robusta empalizada alrededor de su castillo, clavando cada poste profundamente en la tierra como centinelas vigilantes. La barrera física le proporcionaba una sensación de seguridad, por ilusoria que fuera. La falta de contacto humano empezó a hacer mella en la psique de Crusoe. El silencio era ensordecedor, solo interrumpido por el canto de pájaros desconocidos y el susurro del viento entre las palmeras. Para combatir la creciente locura de la intemporalidad, ideó un rudimentario calendario. Con esmero, Crusoe erigió una gran cruz de madera cerca de su morada. Cada día tallaba una pequeña muesca en su superficie, una marca tangible del paso del tiempo. Este sencillo acto se convirtió en un ritual que le permitía aferrarse a la realidad y dar estructura a su existencia, de otro modo caótica. Las muescas se multiplicaban como la cuenta regresiva de una condena indefinida. Sin embargo, para Crusoe eran más que simples marcas en la madera. Eran un ancla a la cordura, una forma de medir su progreso y recordarse que seguía vivo, que seguía luchando. Al anochecer, Crusoe se retiraba a su castillo. Allí, a la luz temblorosa de una vela improvisada, volcaba sus pensamientos en las páginas de un diario rescatado del barco.
La llama proyectaba sombras danzantes en las paredes y el rasgueo de su pluma llenaba el silencio. El diario se convirtió tanto en un cuaderno práctico como en un desahogo emocional. Crusoe anotaba meticulosamente sus actividades diarias, los cultivos que plantaba, las herramientas que fabricaba, las pequeñas victorias y los frustrantes reveses. Pero entre las líneas de observaciones prácticas, sus sentimientos más profundos se filtraban como agua entre las grietas de una roca. Escribió sobre sus miedos, el terror paralizante a no ser rescatado jamás, a morir solo en esta isla olvidada de la mano de Dios. Le temblaba el pulso al relatar sus esperanzas, vívidas fantasías de barcos apareciendo en el horizonte, de volver a la civilización. Y documentó su adaptación gradual a la vida en la isla, sorprendido por su propia resistencia e ingenio. El acto de escribir se volvió terapéutico, una forma de procesar sus emociones turbulentas y mantener un tenue control sobre su identidad. A medida que llenaba página tras página, Crusoe se sentía menos náufrago y más autor de su propia historia, por incierto que fuera su desenlace. Frente a la abrumadora soledad, estas sencillas prácticas, la cruz con muescas y el diario gastado, se convirtieron en los pilares de Crusoe. Le ayudaban a mantener una sensación de orden y propósito, pequeñas llamas de esperanza que parpadeaban en la vasta oscuridad de su aislamiento. Al cerrar su diario cada noche antes de dormir, Crusoe se aferraba a estas rutinas, sabiendo que eran cruciales para su supervivencia, no solo de su cuerpo, sino de su propia alma. Con el paso del tiempo, Crusoe descubrió que estaba cambiando. El hijo de un mercader de manos delicadas se desvanecía, dando paso a un hombre curtido por la implacable isla. Sus palmas, antes suaves, estaban ahora encallecidas y su piel bronceada por el sol inclemente. Se movía con un nuevo propósito, cada acción era deliberada y eficaz. Una mañana, mientras Crusoe tallaba otra muesca en su cruz de madera, vio su reflejo en un charco de agua de lluvia. El rostro que le devolvía la mirada era casi irreconocible, curtido, barbudo, con ojos de un brillo salvaje y decidido. Se dio cuenta, con un sobresalto, de que ya no solo sobrevivía, sino que empezaba a prosperar. La estancia en la isla transformó a Robinson Crusoe. El otrora náufrago indefenso se convirtió en un ingenioso superviviente que perfeccionó sus habilidades para prosperar en su aislado mundo. El implacable sol tropical castigaba la piel bronceada de Crusoe mientras se aventuraba a explorar sus nuevos dominios. Cada paso crujía bajo sus improvisadas sandalias, haciendo que las pequeñas lagartijas huyeran despavoridas. El aire estaba impregnado de olor a salitre y flores exóticas, un recordatorio constante de su aislamiento. Al llegar a la cima de una colina, la isla se desplegó ante él como un vibrante tapiz. Frondosos bosques daban paso a acantilados escarpados, con sus caras esculpidas por siglos de viento y oleaje. Calas ocultas se asomaban desde la costa, prometiendo refugio y, quizás, recursos sin explotar. El corazón de Crusoe se aceleró, con una mezcla de temor y euforia recorriendo sus venas. Era a la vez amo y prisionero de este paraíso salvaje. Una tarde sofocante, el silencio húmedo de la selva se quebró. Un crujido en la maleza hizo que el pulso de Crusoe se disparara. Allí, bañada por la luz del sol, había una cabra montés. Su pelaje brillaba como plata pulida, sus ojos recelosos pero sin miedo. Las manos de Crusoe temblaron al levantar su tosca lanza. El momento se prolongó como la miel, y el único sonido era su respiración entrecortada. Luego, con una plegaria en los labios, atacó. La cabra cayó y, con ella, una parte de Crusoe. El triunfo lo invadió, pero rápidamente lo persiguió una punzada de remordimiento. Era la supervivencia en su forma más cruda, matar o morir de hambre. Cuando se arrodilló junto a su presa, el sabor metálico de la sangre mezclado con el aroma terroso del follaje aplastado, Crusoe supo que había cruzado un umbral. Ya no se limitaba a existir en la isla, estaba aprendiendo a vivir. El sabor de la carne fresca después de semanas de escasa búsqueda de alimento era sencillamente divino. Despertó algo primitivo en Crusoe, un hambre no solo de comida, sino de dominio sobre su entorno. Si había una cabra, la lógica dictaba que debía haber más. Los días se convirtieron en semanas mientras observaba, planeaba y ejecutaba trampas cada vez más sofisticadas. Su perseverancia dio frutos. Pronto, un pequeño rebaño de cabras capturadas balaba en un corral rudimentario y sus quejas eran música para los oídos de Crusoe. Esta despensa viviente prometía no solo sustento, sino un futuro. Con cada ordeño, con cada cría exitosa, Crusoe sentía que su agarre a la supervivencia se fortalecía. Pero la comida era solo el principio. Las semillas rescatadas del naufragio ardían en la palma de la mano de Crusoe como pequeñas brasas de esperanza. Sus primeros intentos de agricultura fueron fracasos humillantes. Las plántulas se marchitaban bajo el sol implacable y unos insectos desconocidos devoraban los brotes tiernos de la noche a la mañana. Pero la terquedad de Crusoe, antes un lastre en la sociedad civilizada, se convirtió en su mejor baza.
Estudió los ritmos de la isla con obsesión. Los patrones de lluvia y sequía, los sutiles cambios en la dirección del viento, todo se convirtió en entradas de su almanaque mental. Cada fracaso le enseñaba y le convertía en algo más que un náufrago. Se estaba transformando en un estudiante de la propia tierra. El día en que los primeros brotes verdes de cebada asomaron por el suelo, Crusoe lloró. Cayó de rodillas y sus dedos callosos acariciaron suavemente los frágiles tallos. Era algo más que plantas creciendo, era la esperanza echando raíces. A medida que florecían sus cultivos, también lo hacía su espíritu. Pronto, las parcelas de cebada y arroz se mecían con la brisa marina, un testimonio dorado de su determinación e ingenio. La vida se acomodó a un ritmo tan predecible y reconfortante como las mareas. Por las mañanas, Crusoe se ocupaba de sus cabras y sus cosechas, tareas repetitivas que eran un bálsamo para su mente antes caótica. Las tardes las dedicaba a mejorar sus condiciones de vida, y cada pequeño avance era una victoria contra el desierto que antes amenazaba con engullirlo por completo. Las manos de Crusoe, antes blandas e inadecuadas para el trabajo manual, se convirtieron en instrumentos de creación. Sus pacientes manos dieron forma a muebles rudimentarios y transformaron su refugio en algo parecido a un hogar. Tallaba utensilios con la madera de la isla, y cada cuchara y tenedor eran un pequeño paso hacia la civilización. Sus intentos de alfarería le proporcionaron frustraciones y alegrías inesperadas. Los primeros cuencos deformes le hicieron reír a carcajadas, el sonido sorprendió en la habitual tranquilidad de su campamento. Incluso estos fracasos le parecieron un progreso. Cada vasija torcida le recordaba que era algo más que un superviviente, se estaba convirtiendo en un creador, en un constructor de su propio pequeño mundo. A medida que cambiaban las estaciones, Crusoe pensaba en el futuro. La abundancia del verano le ayudaría a superar las épocas de escasez. El penetrante olor a humo y sal se convirtió en un compañero constante mientras experimentaba con la conservación de la carne. Tiras de carne de cabra colgaban como extrañas frutas de improvisados bastidores, curándose lentamente con la brisa de la isla. La visión llenó a Crusoe de un orgullo feroz. Ya no estaba a merced de la suerte, sino que forjaba activamente su destino. Con cada nueva habilidad que dominaba, se aliviaba el aplastante peso del aislamiento. La soledad dio paso a una tranquila satisfacción por sus logros. La isla, antes una prisión, se había convertido en un lienzo para su ingenio. Cada noche, sentado junto al fuego y rodeado del fruto de su trabajo, Crusoe se dio cuenta de una profunda verdad. No solo había sobrevivido, sino que había encontrado una forma de vivir de verdad. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre sus cuidadosamente cultivados dominios, una sensación desconocida recorrió la nuca de Crusoe. Se le puso la piel de gallina y un escalofrío le recorrió la espalda a pesar del calor persistente. Algo parecía diferente, apagado, como si el aire a su alrededor contuviera la respiración en anticipación. Crusoe escudriñó el paisaje cada vez más oscuro, con los ojos cansados por la penumbra. Por primera vez en años, se sintió observado, vigilado. De repente, su paraíso parecía menos seguro, menos conocido. Al caer la noche, Crusoe se retiró a su refugio, incapaz de deshacerse de la sensación de que su mundo cuidadosamente construido estaba a punto de cambiar para siempre. El mundo de Robinson Crusoe estaba a punto de dar un vuelco. Tras años de existencia solitaria en la isla, un descubrimiento inesperado destrozaría su apacible rutina. El sol caía a plomo mientras Crusoe caminaba por la orilla, hundiendo los pies en la cálida arena con cada paso. El rítmico vaivén de las olas contra la playa había sido durante mucho tiempo su única compañía, una melodía tranquilizadora que solía sosegar su mente inquieta. Pero hoy, algo parecía diferente. El aire se sentía más denso, cargado de una energía invisible que le ponía los pelos de punta. Al doblar un recodo familiar, sus ojos se posaron en algo que le hizo dar un vuelco al corazón. Allí, claramente grabada en la arena húmeda, había una huella humana. Crusoe se quedó de piedra, con la respiración entrecortada. La huella era inconfundible, su contorno nítido y fresco, como si acabara de marcarse. Era mucho más grande que la suya, un crudo recordatorio del mundo exterior que hacía tiempo había olvidado. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. El murmullo constante de las olas se desvaneció mientras la mente de Crusoe daba vueltas, luchando por asimilar lo que veía. La esperanza, como una frágil mariposa, revoloteaba en su pecho. ¿Significaría esto un rescate? ¿El fin de su solitario exilio? Pero con la misma rapidez, el terror se apoderó de él, dejándole sin aliento. ¿Y si la huella pertenecía a un salvaje, un caníbal o algo peor? El corazón de Crusoe latía desbocado y cada pulsación resonaba en sus oídos. Se arrodilló junto a la huella y sus dedos temblorosos se cernieron sobre la arena. Una parte de él quería creer que era suya,
un espejismo nacido de años de aislamiento. Pero al poner el pie junto a la misteriosa huella, la marcada diferencia de tamaño acabó con aquella débil esperanza. El pánico se apoderó de él y le heló la sangre. La isla, que una vez fue su santuario, ahora parecía una trampa. Cada hoja que crujía, cada rama que chasqueaba se convertía en una amenaza potencial. Los ojos de Crusoe se desorbitaron, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de movimiento. La exuberante vegetación que antes había sido fuente de consuelo ahora parecía esconder innumerables peligros. Con el corazón en un puño, huyó de vuelta a su hogar fortificado. El camino, antes tan familiar, parecía ahora una carrera de obstáculos invisibles. Cada sombra parecía moverse, cada sonido amplificado por el miedo. Le corría el sudor por la frente y jadeaba cuando por fin llegó a su refugio. Crusoe se atrincheró dentro, con las manos temblorosas mientras apilaba los muebles contra la puerta. La áspera madera le raspaba las palmas, pero apenas notaba el dolor. Durante 3 largos días permaneció allí, prisionero de su propio miedo. El silencio, que antes había sido su compañero constante, ahora le resultaba opresivo, lleno de susurros y pasos imaginarios. No podía pegar ojo y sus sueños estaban plagados de figuras sombrías con sonrisas amenazadoras. Cuando por fin se aventuró a salir, el mundo parecía haber cambiado. La isla, antaño un paraíso de soledad, se había convertido en un siniestro laberinto. Crusoe se movía con la cautela de un animal acorralado, sus ojos escrutaban constantemente su entorno. El peso de sus armas, antes un consuelo, se sentía ahora como una sombría necesidad. El frío metal de su mosquete le presionaba la palma, un recordatorio constante del peligro potencial que acechaba tras cada esquina. Comenzó a fortificar su refugio con una urgencia frenética, como si estuviera construyendo un castillo contra un asedio inminente. Levantó nuevas barreras, creó escondites, cada uno de ellos un baluarte contra su creciente miedo. Sus rutinas diarias, que antes eran fuente de comodidad y estructura, ahora se planificaban minuciosamente para minimizar la exposición. Cada salida en busca de comida o agua se convertía en una operación táctica, con los sentidos alerta ante cualquier indicio de intrusión. Los días se desdibujaban mientras Crusoe recorría la isla en busca de cualquier otra señal de presencia humana. Cada playa, cada claro, cada cañada oculta era examinada con ojo de lince. La suave arena ya no dejaba huellas, el denso follaje no revelaba senderos. Pero la isla no ofrecía más pistas, ni respuestas a las preguntas que le atormentaban. La misteriosa huella se había convertido en un fantasma que le perseguía a cada momento. Era un duro recordatorio de que la soledad que percibía podía ser una ilusión, de que en cualquier instante su mundo podía cambiar para siempre. Esta única marca en la arena había hecho añicos su sensación de seguridad, obligándole a enfrentarse a la posibilidad del contacto humano tras años de aislamiento. Al caer la noche de otro día de búsqueda infructuosa, Crusoe se detuvo en la playa donde había visto la huella por primera vez. Las olas rompían en la orilla, borrando todo rastro del paso del día. El sol poniente pintaba el cielo de naranja y rosa, una visión hermosa que en otro tiempo le habría llenado de paz. Ahora, solo servía como recordatorio de otro día pasado sin respuestas. Se dio cuenta de que este acontecimiento marcaba un punto de inflexión en su vida isleña. La cómoda rutina de su existencia se había visto irreversiblemente alterada, sustituida por una nueva realidad teñida tanto de miedo como de expectación. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, Crusoe sabía que nada volvería a ser igual. Cuando se dio la vuelta para regresar a su refugio, un destello captó su atención. Allí, al borde de la arboleda, una sombra parecía moverse. A Crusoe se le subió el corazón a la garganta. ¿Era simplemente el viento jugando con las hojas o estaba a punto de encontrarse cara a cara con el dueño de aquella misteriosa huella? La solitaria existencia de Robinson Crusoe estaba a punto de dar un vuelco. Después de años de aislamiento en su isla, un suceso dramático cambiaría para siempre su vida en soledad. El sol castigaba sin piedad la piel curtida de Crusoe, quien se agazapaba tras unas rocas con el corazón desbocado. La brisa marina traía consigo el acre olor del humo y algo aún más siniestro. Sus ojos, aguzados por años de supervivencia, se clavaron en un grupo de figuras oscuras que se movían como depredadores por la playa dorada. Caníbales. La palabra le provocó un escalofrío a pesar del calor tropical. Sus cánticos guturales se entremezclaban con el rugido rítmico de las olas, creando una inquietante melodía de muerte inminente. Entre sus cautivos destacaba un hombre cuyos ojos brillaban con una feroz determinación que resonaba con la propia voluntad de Crusoe de sobrevivir. En un instante de arena y desesperación, el cautivo se liberó. Corrió con la energía frenética de una presa, levantando chorros de arena a cada paso. Sin pensarlo, Crusoe sintió que su cuerpo se movía. Años de aislamiento se desvanecieron cuando una oleada de valor lo impulsó hacia adelante.
El peso de sus armas de fuego le resultaba reconfortante en sus manos callosas. Al salir de su escondite, los caníbales perseguidores se quedaron paralizados. Sus ojos se abrieron de par en par, con una mezcla de confusión y miedo primitivo grabada en sus rostros. Crusoe alzó su arma, cuyo metal brillaba como un faro de esperanza bajo el sol tropical. El estampido del disparo sacudió el aire, haciendo que las aves salieran disparadas de las palmeras cercanas en una ráfaga de alas aterradas. Los caníbales retrocedieron como si hubieran recibido un golpe, con rostros de terror ante aquel poder desconocido. Huyeron, dejando a su víctima temblorosa pero viva sobre la arena. El hombre rescatado cayó de rodillas, jadeando. Sus ojos se encontraron con los de Crusoe, rebosantes de una gratitud que trascendía el lenguaje. En ese momento, se forjó un vínculo entre ellos, tan tangible como los granos de arena bajo sus pies. «Viernes», dijo Crusoe, con la voz ronca por el desuso. Se señaló a sí mismo y luego al hombre. «Te llamaré Viernes». Una tímida sonrisa se dibujó en los labios de Viernes, que asintió, aceptando su nueva identidad. En los días siguientes, Crusoe asumió su papel de maestro con un entusiasmo inesperado. Empezó con palabras sencillas, señalando el mundo que les rodeaba. «Agua», decía, indicando los arroyos cristalinos que serpenteaban entre la exuberante vegetación de la isla. «Fuego», les explicaba mientras se acurrucaban junto al calor de las llamas vespertinas, con el crepitar de la leña como banda sonora reconfortante de sus lecciones. La mente de Viernes era como una esponja, absorbiendo cada nueva información con una avidez que impresionaba y conmovía a Crusoe. A medida que el vocabulario de Viernes aumentaba, también lo hacían la profundidad de sus conversaciones y la fuerza de su vínculo. Crusoe se encontró compartiendo no solo el idioma, sino también las complejidades de su herencia europea. Le enseñó el arte de construir refugios resistentes, las técnicas para extraer vida del fértil suelo de la isla y las habilidades para cazar con algo más que armas primitivas. Con cada lección, los ojos de Viernes se iluminaban con una curiosidad que le recordaba a Crusoe su propio asombro por el mundo, olvidado hacía mucho tiempo. Quizá el cambio más significativo se produjo cuando Crusoe introdujo a Viernes en los conceptos del cristianismo. Al principio, Viernes se esforzaba por comprender las ideas abstractas de un Dios invisible y fruncía el ceño en señal de concentración. Pero la paciencia y la convicción de Crusoe fueron calando poco a poco en el corazón de Viernes. Sus discusiones sobre la fe a menudo se prolongaban hasta bien entrada la noche, con las estrellas titilando como testigos silenciosos de este intercambio cultural. Con el paso de las estaciones, marcadas por sutiles cambios en la flora de la isla, Viernes pasó de ser un extraño rescatado a un compañero indispensable. Su presencia insufló nueva vida a las rutinas diarias de Crusoe. Juntos se ocupaban de las cosechas y sus risas resonaban en los campos mientras trabajaban codo con codo. Cazaban en equipo, y la aguda vista de Viernes complementaba la puntería de Crusoe. Por las noches, se sentaban junto al fuego y compartían historias de sus vidas tan diferentes. Los relatos de Viernes sobre su tierra natal dibujaban imágenes vívidas en la mente de Crusoe, ampliando su mundo más allá de los confines de la isla. A su vez, las historias de Crusoe sobre ciudades bulliciosas y aventuras marineras maravillaban a Viernes, que abría mucho los ojos al tratar de imaginar mundos tan distintos del suyo. La isla, antaño una prisión de soledad para Crusoe, parecía ahora un reino compartido. Cada árbol, cada colina, cada cala escondida se convertía en un lugar de descubrimientos conjuntos y recuerdos compartidos. La soledad que una vez amenazó con consumir a Crusoe se desvaneció, sustituida por una profunda sensación de compañerismo y propósito. Con el tiempo, la distinción entre amo y sirviente se difuminó. La lealtad y el carácter alegre de Viernes hicieron que Crusoe se encariñara con él de un modo que nunca había esperado. Su relación se convirtió en una amistad que trascendió las barreras culturales, construida sobre una base de respeto mutuo y afecto genuino. En momentos de tranquilidad, Crusoe se maravillaba de cómo este giro del destino había cambiado tan profundamente su vida. El hombre al que había salvado le había salvado, a su vez, del aplastante peso del aislamiento. La presencia de Viernes aportó nueva energía y perspectiva a la isla, transformándola de un lugar de exilio en un hogar lleno de calidez y experiencias compartidas. Esta conexión humana marcó un importante punto de inflexión en el viaje de Crusoe, aliviando su soledad y cambiando la dinámica de su existencia isleña. Sentados juntos, contemplando otra impresionante puesta de sol en la isla, con el cielo resplandeciente de naranjas y morados, Crusoe se dio cuenta de que al salvar a Viernes había encontrado algo que no sabía que le faltaba, un verdadero amigo y un renovado sentido de su vida de náufrago. Sin embargo, a medida que el sol se ocultaba en el horizonte, proyectando largas sombras sobre su isla paradisíaca, una preocupación persistente roía los límites de la satisfacción de Crusoe. El recuerdo de la visita de los caníbales persistía como una nube oscura. ¿Volverían?
Y si lo hacían, ¿podría la frágil paz que él y Viernes habían construido resistir la tormenta que seguramente vendría después? Crusoe y Viernes habían encontrado la paz en su isla refugio. Sin embargo, su tranquila vida se veía perturbada por las visitas periódicas de grupos de caníbales indeseados que regresaban a sus costas. El sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la playa. El aire húmedo se pegaba a la piel como una segunda capa. Crusoe escudriñaba el horizonte, un hábito forjado tras años de vigilancia. A su lado, Viernes se agazapaba, con los músculos en tensión, listo para actuar en cualquier momento. El sonido de las canoas acercándose rompió el rítmico vaivén de las olas. El corazón de Crusoe se aceleró y sus manos se humedecieron. Se retiraron sigilosamente hacia la seguridad de la espesa vegetación. Desde su escondite, observaron cómo un grupo de caníbales desembarcaba. La escena que se desarrollaba ante ellos era una pesadilla en carne viva. 2 prisioneros yacían atados en la arena, con el terror grabado en sus rostros. Los caníbales se movían a su alrededor con una eficiencia escalofriante que revolvió el estómago de Crusoe. Viernes, susurró Crusoe, su voz apenas audible sobre el suave murmullo de las hojas, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Sus miradas se cruzaron en un entendimiento silencioso. Habían discutido esta posibilidad muchas veces, pero la realidad superaba con creces lo imaginado. La mano de Crusoe tembló al comprobar su arma. Su peso le reconfortaba y aterrorizaba a la vez. Nunca había matado a nadie, pero en ese momento supo que debía actuar o cargar eternamente con la culpa de la inacción. A mi señal, exhaló Crusoe, sin apartar la vista de la espantosa escena. Salieron de su escondite como ángeles vengadores descendiendo sobre la playa. El estruendo de los disparos rasgó el aire, ahuyentando a las aves en una explosión de plumas y graznidos alarmados. El caos estalló en la arena, y los caníbales se dispersaron como ciervos asustados, levantando nubes de arena fina y blanca. En medio de la confusión, Crusoe y Viernes se dirigieron hacia los prisioneros. El primero, un hombre de rostro curtido, los miró con una mezcla de incredulidad y gratitud. Pero fue el segundo prisionero quien arrancó un grito de pura alegría a Viernes. «¡Padre!», exclamó, cayendo de rodillas junto al hombre mayor. Crusoe observó cómo Viernes abrazaba a su padre, con lágrimas rodando por los rostros de ambos. El reencuentro fue un bálsamo para su alma, un recordatorio de la bondad que puede existir incluso en los momentos más oscuros. El sonido de sus sollozos de alegría se mezclaba con el suave rumor de las olas, creando una melodía agridulce. Cuando el polvo se asentó y el último de los caníbales desapareció en la jungla, dejando solo huellas en la arena, Crusoe se dirigió al marinero. El hombre se presentó como español, y con voz ronca por la emoción, les agradeció su oportuna intervención. En los días siguientes, su pequeña comunidad se fue estrechando. La isla, antes un lugar vasto y solitario, ahora bullía con el sonido de voces y risas. Viernes y su padre pasaron largas horas conversando, recuperando el tiempo perdido. Sus palabras fluían como un río, a veces salpicadas de lágrimas, otras de risas que resonaban en la playa. El español también se integró en el grupo. Sus historias de aventuras y de otros europeos varados en tierra firme pintaban vívidas imágenes en la mente de Crusoe. Cada relato era una ventana al mundo más allá de su isla, un mundo que Crusoe casi había olvidado. Mientras escuchaba estas historias, una chispa de esperanza se encendió en su pecho. Por primera vez en años, se permitió imaginar un futuro más allá de los confines de la isla. Comenzó a trazar planes y a discutir con el español la posibilidad de rescatar a los demás europeos. La isla, antes una prisión, se sentía ahora como el primer paso de un viaje. Cuando Crusoe contempló la inmensidad del océano, sintió una gran expectación. El futuro, antes tan sombrío e inmutable, prometía ahora nuevas aventuras y, quizás, el regreso al mundo que había dejado atrás. Al ponerse el sol, tiñendo el cielo de brillantes tonos naranja y rosa, los ojos de Crusoe captaron algo en el lejano horizonte. El corazón le dio un vuelco mientras entrecerraba los ojos tratando de distinguir la forma. ¿Sería posible? ¿Después de tantos años? La silueta se hacía más nítida a cada instante y Crusoe sintió una oleada de emociones que amenazaba con desbordarlo. Allí, con el sol poniente como telón de fondo, se perfilaba la inconfundible silueta de un barco. Un barco inglés. El corazón de Crusoe dio un vuelco al divisar un barco inglés en el horizonte. Tras años de aislamiento, por fin llegaba la tan ansiada oportunidad de ser rescatado. La brisa marina trajo consigo una oleada de esperanza, teñida de un pozo de inquietud que recorrió su cuerpo curtido. Conforme el navío se acercaba, la euforia inicial de Crusoe se tornó en una angustia insoportable. Algo no cuadraba. El barco se aproximaba erráticamente y sus velas ondeaban sin control. A través de su catalejo, observó acaloradas discusiones en cubierta, puños volando y cuerpos forcejeando.
Sus sueños de un rescate tranquilo empezaron a desmoronarse como un castillo de naipes. Bajaron un bote que se abrió paso entre las embravecidas olas hacia la orilla. Los instintos de Crusoe, afinados tras años de supervivencia, le gritaban que permaneciera oculto. Desde su escondite entre las rocas, vio cómo empujaban a la playa a 3 hombres, el capitán y 2 tripulantes leales, ahora prisioneros de lo que Crusoe comprendió que era un motín en toda regla. La gravedad de la situación cayó sobre Crusoe como una losa. Allí estaba su oportunidad de salvación, envuelta en un peligroso dilema moral. Las estridentes carcajadas de los amotinados resonaron en la playa, rompiendo la habitual tranquilidad de la isla. La mente de Crusoe bullía, sopesando sus opciones. ¿Podía quedarse de brazos cruzados viendo sufrir a esos hombres? ¿O debía arriesgar todo lo que había construido con tanto esfuerzo durante casi 3 décadas para intervenir? Con determinación grabada en su rostro curtido por el sol, Crusoe se volvió hacia Viernes, su fiel compañero. «Viernes», susurró, con la voz ronca por la expectación, «tenemos una pelea entre manos». Juntos, trazaron un plan que aprovecharía todo su conocimiento de la isla. El terreno que había sido la prisión de Crusoe se convertiría ahora en su mejor aliado. Cada árbol, cada roca, cada sendero oculto jugaría un papel en su audaz intento de rescate. Al amparo de la oscuridad, Crusoe y Viernes se movían como sombras por el paisaje familiar. La isla parecía conspirar con ellos, cada crujido de hoja y cada guijarro enmascaraban su aproximación. Al acercarse al campamento de los amotinados, el olor acre del ron y el sonido de los cantos de borrachos llenaban el aire, una cacofonía de desenfreno que le puso los pelos de punta a Crusoe. Con los corazones latiendo como tambores de guerra, se lanzaron al ataque. Los años de soledad de Crusoe habían afinado sus sentidos hasta el extremo, y la agilidad natural de Viernes lo convertía en una fuerza formidable. Atacaron con la furia de una repentina tormenta tropical, pillando desprevenidos a los amotinados. La batalla fue feroz pero breve. Las espadas chocaron con un sonido metálico que rasgó el aire nocturno. Los disparos de las pistolas iluminaron brevemente el caos. Algunos amotinados cayeron, otros se rindieron, aplastada su rebelión por el inesperado asalto. Cuando el polvo se asentó, Crusoe se alzó victorioso junto al capitán liberado, ambos jadeantes y ensangrentados, pero vivos. La gratitud brilló en los ojos del capitán cuando estrechó la mano de Crusoe. «Nos has salvado a todos», dijo, con la voz cargada de emoción. «Tengo contigo una deuda que jamás podré saldar». La respuesta de Crusoe fue simple: «Lléveme a casa». Cuando comenzaron los preparativos para la partida, un torbellino de emociones se apoderó de Crusoe. La isla que había sido su prisión, su hogar, todo su mundo durante 28 años, pronto no sería más que un recuerdo. Se sentía como un árbol desarraigado, con su propia esencia entrelazada con el suelo y las rocas de este lugar. En los días previos a su partida, Crusoe guió al capitán por sus dominios. Le mostró la cueva que le había dado cobijo, los campos que había cultivado y las cabras que había domesticado. Cada visión, cada explicación, estaba teñida de una nostalgia agridulce. «Es extraordinario», se maravilló el capitán, «cómo te has labrado una vida aquí». Crusoe asintió, con un nudo en la garganta. «No siempre fue fácil», admitió, «pero se convirtió en mi hogar». Mientras se preparaban para zarpar, Crusoe pensó en los amotinados que habían decidido quedarse en la isla. A pesar de sus acciones, no se atrevía a abandonarlos sin orientación. Pasó horas escribiendo instrucciones detalladas sobre supervivencia, compartiendo la sabiduría de sus años. De pie en la playa, listo para subir al barco que lo llevaría de vuelta a la civilización, Crusoe echó un último vistazo a la isla. El sol se ponía, pintando el cielo con brillantes tonos naranjas y rosas, como si la propia isla se despidiera de él con un colorido adiós. El suave batir de las olas contra la orilla parecía susurrarle una despedida, un sonido que había sido el telón de fondo de su vida durante tanto tiempo. Respirando hondo, se volvió hacia el barco que le esperaba. Era hora de partir, de volver al mundo que había dejado atrás hacía tanto tiempo. Al subir a la embarcación, Crusoe sintió el peso de sus experiencias, la fuerza que había adquirido y el hombre en que se había convertido. La isla lo había formado, desafiado y, en última instancia, salvado. Cuando el barco zarpó, Crusoe se quedó en la borda viendo cómo su isla se desvanecía en la distancia. El rocío salado de su cara se mezclaba con lágrimas que no se había dado cuenta de que estaba derramando. La inmensidad del océano se extendía ante él, un lienzo en blanco de posibilidades e incertidumbre. Pero a medida que la costa familiar desaparecía en el horizonte, una nueva ansiedad comenzó a roer el corazón de Crusoe. ¿Qué le esperaba en Inglaterra? ¿Cuánto había cambiado en su ausencia? ¿Reconocería siquiera el mundo al que regresaba?
Mientras el barco navegaba durante la noche, la mente de Crusoe se llenaba de preguntas y su entusiasmo por volver a casa se veía atenuado por una creciente sensación de inquietud ante lo que le aguardaba. Los pies de Crusoe pisaron suelo inglés el 11 de junio de 1687, marcando el fin de su largo y peligroso periplo. Habían transcurrido 35 años desde la última vez que vio su tierra natal, con toda una vida de aventuras y penurias grabadas en su curtido rostro. Los aromas familiares de su patria le invadieron como una marea, arrastrando consigo un torrente de recuerdos enterrados hacía mucho. El olor a carbón, el aroma terroso de los adoquines mojados por la lluvia y el leve susurro salado del mar en el aire, todo ello extraño y a la vez dolorosamente familiar. Cuando las botas de Crusoe resonaban contra las desgastadas piedras de las bulliciosas calles londinenses, se sentía como un fantasma deambulando por un sueño medio olvidado. La ciudad se había transformado en su ausencia, creciendo y evolucionando como un ser vivo. Edificios imponentes proyectaban largas sombras donde antes se alzaban modestas viviendas, y la cacofonía de voces, cascos y ruedas de carros componía una sinfonía de progreso que le emocionaba e inquietaba a partes iguales. El corazón de Crusoe se aceleró con una mezcla de emoción y temor mientras navegaba por este nuevo paisaje, buscando vestigios del mundo que una vez conoció. A cada paso, la incertidumbre se apoderaba de él. ¿Qué habría sido de sus asuntos? ¿Se encontraría en la miseria en este mundo nuevo y extraño? Las preguntas se arremolinaban en su mente como hojas atrapadas en un remolino. Respirando hondo, Crusoe se armó de valor y buscó noticias sobre su situación económica. La revelación que recibió fue milagrosa. Lejos de la miseria, Crusoe era un hombre acaudalado. Sus plantaciones brasileñas, confiadas años atrás a un capitán de buen corazón, habían prosperado más allá de sus sueños más descabellados. La noticia le golpeó como una ráfaga de viento, quitándole el peso de la preocupación de los hombros y sustituyéndolo por una vertiginosa sensación de posibilidad. Sin embargo, en medio de esta nueva alegría, una sombra se cernió sobre el corazón de Crusoe. Su búsqueda de rostros familiares le condujo a una verdad aleccionadora: sus padres habían fallecido durante su larga ausencia. La noticia se asentó en su pecho como una losa, un agridulce recordatorio del precio que sus aventuras le habían cobrado. Crusoe se encontró en la encrucijada de la euforia y el dolor, emociones contradictorias que amenazaban con desgarrarlo. Impulsado por una mezcla de curiosidad y sentido del deber, Crusoe emprendió un viaje a Lisboa. La ciudad portuguesa, con sus calles bañadas por el sol y el omnipresente olor a sal en el aire, guardaba la llave de su nueva fortuna. Mientras caminaba por los bulliciosos muelles, el sonido de los barcos crujiendo y de los marineros gritando le transportó a sus días en alta mar. Parecía que el destino le tenía reservada una sorpresa más. Allí, entre la multitud, divisó un rostro conocido, el del capitán portugués que le había rescatado de las costas africanas hacía tantos años. Su reencuentro fue como el de hermanos largo tiempo separados, lleno de cálidos abrazos y sincera gratitud. Mientras compartían anécdotas de los años transcurridos, Crusoe sintió que una parte de su antigua vida volvía a encajar en su sitio. Con sus asuntos en orden y la conciencia tranquila, Crusoe regresó a Inglaterra, dispuesto a abrazar la vida que le esperaba. Abrió su corazón al amor, se casó y formó una familia. El repiqueteo de piececitos llenó pronto su hogar cuando 3 niños trajeron nueva alegría y propósito a su vida. Durante un tiempo, Crusoe se deleitó con los sencillos placeres de la vida doméstica, la calidez de la sonrisa de su esposa, la risa de sus hijos y el confort de una vida bien vivida. Sin embargo, bajo la apariencia de felicidad hogareña, la llamada de la aventura seguía susurrando en su oído. Era un canto de sirena que no podía ignorar y que se hacía más fuerte con cada año que pasaba. Cuando su amada esposa falleció, se rompió el último lazo que lo ataba a esta vida estable. El familiar anhelo de viajar regresó, tan insistente como el latido de su corazón. Incapaz de resistirse a la atracción de su pasado, Crusoe se hizo a la mar una vez más, con el corazón puesto en volver a visitar la isla que había sido tanto su prisión como su reino. El viaje fue como retroceder en el tiempo, cada milla náutica le acercaba más al hombre que una vez fue. La brisa salada en su rostro y el horizonte infinito que se abría ante él despertaron algo que llevaba mucho tiempo dormido en su alma. Cuando divisó la costa, el corazón de Crusoe se aceleró. La isla, antes un lugar de soledad y lucha, se había transformado. Donde antes había vacío, ahora había una próspera comunidad de colonos españoles e ingleses. La visión le llenó de una mezcla de orgullo y nostalgia, al ver que sus dominios, antes solitarios, rebosaban ahora de vida y posibilidades. Durante un mes, Crusoe se sumergió en la vida de la colonia, compartiendo sus conocimientos y maravillándose de lo que la determinación humana podía lograr. Recorrió las playas en las que antes se desesperaba, ahora bordeadas de barcos y llenas de actividad.
Subió a las colinas donde había vigilado en solitario, ahora salpicadas de casas y jardines. La experiencia reavivó un fuego en su interior, una sed de exploración y nuevas experiencias que nunca se había apagado del todo. Al despedirse de la isla una vez más, Crusoe sabía en su corazón que no era el final de su viaje. El horizonte prometía nuevas aventuras e historias por descubrir. Con una sonrisa en la cara y el viento en el pelo, Crusoe se fijó en las infinitas posibilidades que le aguardaban. El mundo era inmenso y estaba lleno de maravillas, y él estaba decidido a aprovechar cada momento. De pie en la cubierta del barco, mientras éste se alejaba de la isla, Crusoe sintió que había completado el viaje. Había cerrado el círculo, de joven en busca de fortuna a aventurero experimentado que había encontrado riqueza sin medida, no solo en oro, sino en experiencias, amistades y la sabiduría que solo una vida plenamente vivida puede aportar. Cuando la isla se desvaneció en la distancia, convirtiéndose en nada más que una mancha en el horizonte, Crusoe volvió la mirada hacia adelante. El mar se extendía ante él, un lienzo azul infinito, lleno de promesas y posibilidades. No sabía a dónde le llevarían los vientos, pero estaba preparado para lo que fuera. Para Crusoe, la mayor aventura no estaba detrás de él, sino siempre al otro lado de la siguiente ola, esperando ser descubierta.